¿Qué onda, gente? ¿Me escuchan? Voy a quitar este banner. Estoy haciendo toda una jugada aquí con el OBS y el StreamYard. Eh, y todavía soy noob en esto. Quiero quitarle este banner, ya está. Ahora sí, ¿me escuchan? Pueden confirmar si se escucha porque como le dije, estoy usando el OBS a través del StreamYard. Y quiero ver si se escucha bien. Todavía sigo un poco ronco. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Ya estoy mejorando. Todavía sigo un poco mal, pero ya trato de mejorar. Creo que le puedo meter música de fondo. A ver, porque, pero no sé qué tan bien suena. A ver. ¿Hay música? Sí. Voy a dejar una música de fondo así en background. Oye, está chévere el StreamYard, ¿no? ¿Cómo estás post-COVID? Ahí todavía tengo tos. Me queda la tos, pero ya estoy mucho mejor, ¿no? De cómo estaba antes. ¿Qué tal, Daniel Aranda? ¿De dónde escriben, gente? ¿De qué país? Daniel de España, Brian de Ecuador, Jean Martín de Perú, y los demás, a ver por ahí, Juan Carlos también, que está desde Perú. Me dicen si suena muy fuerte el audio, el background, la música. Espera, COVID. El día de hoy vamos a hacer la revisión de los proyectos que enviaron. Vamos a ver qué tal quedó. Ese reto que dejamos hace varios días. El error fue mío al final porque vi que las personas enviaron el reto muy rápido. O sea, en 2 días, creo, 3 días ya estaba listo. Simplemente que yo no pude hacer el live, pero esto ya estaba listo. Le bajo un poquito, dice, a ver, brand. Ya. Bueno, estoy bajando el background, música de background. Ariel de Argentina, Barranca, Brasil, México, México. No hay gente de otros países ahí está. Sir, how can I be an expert in animation like you in Flutter? I'm from Egypt, from where I have to start, in which steps? Le responde en español, gente que dicen. Siempre preguntan el tema de las animaciones, ¿no? Y siempre digo que, a ver, ¿cómo pueden aprender animaciones? ¿Cómo aprendí animaciones? Aprendí desde, ahí creo que fue YouTube, documentación y práctica, nada más. Uno de los canales que me sirvió para animaciones fue un canal que se llama Tensor Programming, que es un señor que enseñaba Flutter. Muy bueno, está en inglés, pero es muy bueno, y lo demás es práctica. ¿No? Ya no se escucha la música, ¿no? Un despacito. ¿Ya se no se escucha la música de background o suena muy fuerte, no? Pueden confirmar porque está bien bajo. A ver. Sorry, I don't speak English. Programming Army. You just have to read the documentation from Flutter.dev and you will find all the information you want about it. Sorry, or you can just watch my videos about animation. You can start from there. Ok, entonces, bueno, viendo el tema del reto, o sea, ¿de qué trata el video del día de hoy o el live? Es de evaluar los códigos que enviaron. Enviaron 5 personas enviaron el reto y lo enviaron súper rápido, en verdad. Vamos a evaluar uno por uno y ver, entre nosotros podemos decidir cuál es el que más se asemeja al reto original, porque no todos están iguales, no todos han copiado el código. Ahí queda la música, dice, sí, el background. Sí. Yo no escucho nada de la música, pero ustedes sí la escuchan. Está en 28 para la otra, me recuerdo. Ya está. Y para los que no saben cuál es el reto de que estoy hablando, voy a ver si puedo agregar esto. Ahí está. Ese fue el reto, el desafío. Está chévere, está retador también. Y hubieron 5 personas que enviaron. Estoy seguro que hay más personas que han podido hacer esto, pero obviamente el tiempo y todo eso juega en nuestra contra, ¿no? Yo tampoco pude jugar con esta animación, no pude hacerla.
Eh, pero vamos a revisar las personas que enviaron. A ver, ¿cuál es lo difícil acá? Quizás el reto es esa animación que aparece, donde las letras aparecen y la línea cuando presionas el elemento se marca y se abre, ¿no? Y luego está la animación de los elementos que es un 3D, ¿no? Es un flip card, algo así. Y está interesante, ¿no? Es una forma de practicar y también queda para ustedes, para su portafolio, ¿no? Porque al final esto ustedes lo han hecho. Dice Programming Army. Thanks, sir. You're the best in animation, to be honest. Thanks for responding. We let you one day. Of course, man. You just have to practice every day. Código. ¿Quieren ver código, gente? Bueno, el código vamos a agradecerle a las personas que han enviado porque en el formulario que les pasé les preguntaba si podemos exponer su código y todos estuvieron de acuerdo, creo. Así que, pues empezamos ya. A ver, ¿cuántos somos? Sí, somos más o menos, ya somos como que 30. Creo que podemos empezar. A ver, voy a empezar en desorden, no es por orden que enviaron. Aquí tengo la sección de... Voy a pasar a coding. Ahí lo ven o no lo ven. No lo ven. Voy a quitar esto ya. Ahí está. Estamos en la sección de coding. Estoy con el proyecto de Willington. Willington, no sé de qué país eres, pero estaba tratando de correrlo como para empezar con un proyecto y vi que estabas usando Very Good CLI, todo lo de Very Good Venture. Interesante. Al inicio no pude correrlo, pero ya pude. Es que ya te viene todo preconfigurado. Los flavors, la internacionalización y todo, ¿no? Es un buen package un buen tool, el Very Good CLI, que te arma todo el proyecto ya como que estructurado, ¿no? Entonces hasta pruebas te mete. Entonces, a ver, voy a tratar de correr. Me avisan si se ve el código, se ve bien, ¿no? Ahí estoy, a ver, otra ventana. Sí, creo que se ve bien, o sea, se ve grande para que puedan entender. ¿Se ve borroso? Sí. A ver, confirmen si se ve borroso el código. Si no, a ver. Sí, dicen que no se ve bien el código. Puede ser por el streaming. A ver, voy a tratar de agrandar esto. A ver si agrando la ventana así. Otra cosa que puedo hacer. A ver, es que estoy con el OBS ahí. A ver, agrando así, no. Sí. ¿Y qué tal? ¿Mejor o mi configuración del OBS está malísima? A ver, ¿pueden confirmar ahí? Se ve como mi monitor, ya. No sé qué puedo hacer, a ver, porque yo estoy viendo ahí en lo que estoy transmitiendo y se ve bien el código. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, igual el código va a quedar, o sea, voy a dejar los links de cada uno al final en la descripción del video, ustedes pueden acceder a cualquiera. Y ahora sí, voy a correr el proyecto de Willington para ver qué tal se ve. Estoy con el simulador aquí del iPhone 11. Y bueno, a ver, revisando código que tenemos, el app, bueno, no hay nada aquí, widgets, pages, utils, view que en utils. Esto no sé si es tuyo o viene ya del Very Good. Ok, ahí corrió el proyecto. Vamos a ver. Le voy a hacer un hot restart para que vean la animación inicial. Ahí está. ¿Ven el flip? Ahí está. ¿Se quedó bien el flip? Ajá. ¿Y cómo has hecho ese flip? A ver, homepage. Build body. Acá tienes los products. Product es un map indexed. Estás usando una extensión de collection. Growth product grid item. Voy a agrandarlo porque no se ve bien. Y aquí que tienes tienes un Twin Animation Builder. Buena elección para implementar esto. ¿Qué dice? No se ve nada. Dice speak Spanish. People are lucky because they can learn from professional people. You can learn Spanish, man. Ok, ya. Entonces, confirmo el Quaker Brian. Sí se ve bien, ¿no, gente? Igual voy a compartir el código después.
Ya, entonces ha hecho un Twin Animation Builder que está genial porque cuando aparece empieza a girar y le das la rotación, MATP, bueno, inicias entre 2, MATP negativo, una duración y haces la rotación con lo que ya hemos visto, con el transform, el identity, el entry para que le dé la perspectiva y los centras. Y aquí construyes la imagen, ¿no? Entonces está bueno, o sea, si yo le aumento acá más tiempo, debería demorar más, ¿no? La transición. Okay. Ahí está. El tema es que todo va al mismo tiempo. No estoy seguro si el reto lo hacía todo al mismo tiempo. A ver, estoy revisando yo el challenge. Creo que primero era la fila de arriba y después la abajo. Pero bueno, ya. O sea, vale. Y a ver si. Ah. Ajá, bueno, acá le bajé la velocidad. Esto no sirve. Ahí está. Quedó el efecto ese de las letras, ¿no? Está chévere. Pum. Acá cómo le hiciste, a ver. Ya, aquí el challenge era que, bueno, aparecía una línea en el medio y se abría todo, pero yo creo que la línea debe aparecer conforme tocas el elemento. O sea, si yo toco skincare, debería que la línea apareciera ahí. ¿Qué opinan ustedes? Brian, para el post-COVID, gracias Brian para las pastillas. A ver, Jean-Martín es más estricto, dice, el reto era 1 por 1. No sé, ¿qué te refieres de los cards? Que aparezcan 1 por 1. Ok, vale, pero bueno, vale la intención. Ha quedado muy bien, a mí me gusta. Solamente aquí, por ejemplo, como le dije, presionas el elemento Jewelry y la línea debería aparecer ahí, ¿no? Y ya. Voy a ver esa parte donde está, a ver, homepage, estás en, ya, App Drawer debe ser. Entonces, App Drawer, aquí tienes los elementos, el gesture y animated characters, así le has llamado. Ah, bueno, ahí le has puesto su duración. A ver si le pongo 2 segundos, ¿cuánto va a demorar? Ah, ahí puedo ver cómo lo has hecho, ¿no? ¿Has hecho que un slide transition, algo así? No. A ver, no. Sí, ¿no? Es un slide transition. A ver. Has hecho un twin, has hecho un translate. Está bueno. Y ya has usado un future builder. Y estás, a ver, estás como que retrasando de acuerdo a los índices. Acá le pasas el texto y haces un delay de milisegundos de acuerdo al índice de cada carácter. Entonces tienes el string, partes los caracteres y de acuerdo al índice tiene un delay más elevado, ¿no? Es válido también, ¿sí? Y aquí haces la traslación de 30, empiezas de 30 y subes a su posición original. Ah, bueno. ¿Y cómo has hecho la línea? A ver, la línea que va al medio. ¿Y dónde está la línea? A ver. ¿Quién la ve? Text Style, no. Aquí. Aquí haces, al momento de ir a la otra página, bueno, tienes tu propio PageRoute Builder. Está bueno. Y aquí haces que haces un scale. Pum. A la izquierda, first, second line scale. A ver, ¿qué haces aquí? Esta es la extensión que creaste, ¿no? Y no sé qué haces aquí. Haces 2 escalas, que lo partes en 2. A ver. Pero ¿y la línea dónde sale? La línea va del medio. No veo cómo haces la línea del medio. ¿Qué dice ya Martín? Es bien estricto, ¿eh? A ver, cada vez que presionas el ítem, debe ir a la línea de ese ítem. Claro, yo tengo una idea de cómo hacerlo, pero sigo resolviendo. Levantar las letras, levantas todo al mismo tiempo, pero debe ser una por una. Sí, debe ser una por una, ¿no? Ese efecto, pero... Bueno, lo intentó con el index, pero no se muestra tanto, ¿no? Pero vale. A ver, tienes el Word Replacement, Homepage, haces el Transform y haces un Scale, haces crecer el Homepage. Ok, este es el Homepage, ¿ya? Ya.
Y la línea, ¿dónde está? Utils app, animated character, product grid item. Ah, aquí está. Tienes el stack. Tienes un stack y una línea. No, esto no es. Build image. Este es el elemento. List item, app drawer. Aquí estás en el app drawer. Y entonces lo haces aquí nada más. No. En el push. Tienes un child. Haces, bueno, si la animación está a la mitad, 0.5. Si no, usas esta animación que se va a second linear scale. A ver, voy a quitarle esto, a ver qué hace. A ver. Y ahí no hace la otra animación, el splashing. Está bueno. Está bueno. Solamente que, claro, la línea debió ser en el elemento, ¿no? Pero es válido, es válido. ¿Qué más tenemos? Product, bueno, está bien, ha creado su modelo. Y lo demás ya es configuración de Very Good CLI. Hasta pruebas viene. Pump app. Ok. Bueno, está chévere, Willington. Te quedó bien. Falta tunear algunas cosas, pero al margen de eso vi que lo enviaste rápido también, así que está bueno. Voy a pasar al siguiente código, que es de quién escogemos. A ver. Ángel. A ver, Ángel. Aquí tengo los 5 proyectos. Ángel. A ver. Ya está. Corro el proyecto y... ¿Qué dicen, gente? A ver. Ricardo, gustaría sugerir una extensión para VS Code. Create Flutter Widget en clases. No he usado esa extensión. Si alguno de ustedes ha usado, bueno, está, nuestro amigo Ricardo está que nos sugiere que usemos esa extensión para crear widget y clases. Uy, está corriendo. A ver. Pum. Oye, quedó bien, ¿ah? ¿De quién es? De Ángel, ¿no? Ángel, a ver, y... le faltó la línea, Ángel, te faltó la línea, mira. Pero lo demás está bien, mira. Está, va uno por uno. A ver, voy a hacer un hot restart para que vean. 1, 2, 3, 4, ya por orden. Y ahí también te faltó el tema de del texto. Pero me gusta la animación de este icono. ¿Has usado un animated icon o algo? De arriba del Dragon, pero te faltaron 2 detalles, ¿no? Que es lo del texto, cómo va creciendo letra por letra. Y cuando seleccionas un elemento, muestra la línea y se expande a partir del elemento. Pero después está bien. Ahora vamos a hacer un hot restart. El código de cada uno va a quedar en la descripción. En el repo ya ustedes ya le pueden dar sus stars ahí agradeciéndolo, porque esto ellos lo han liberado, es parte de su portafolio. Y ahí está. Bueno, entonces vamos a revisar solo la parte del home, porque es la que tiene la animación ahora. La del flip, escalonado, o secuencial, mejor dicho. Has usado provider. Category provider, animated provider, homepage, ya, homepage. Y aquí que tienes un animation controller, una duración. Ya haces el dispose, el drawer, search y el body. Ok, body aquí. Ok, tienes ahí el consumer. Estoy escuchando las categorías que... Bueno, estos serían los productos. Tienes el column, has creado
Ok, ya acá has creado una fila de perfumes y otra de relojes, ¿o no? Ah, no, has creado acá. A ver, perfumes. Ah, ya, ok. Si lo tienes tú separado por producto, está bueno. Y relojes, ya. Si es. Aunque aquí pudiste hacer solamente un widget que te muestre productos. Porque ya si son perfumes o clocks, o sea, imagínate que tengas más categorías. Vas a tener que crear una categoría más una vista más para tal categoría. Y como que, imagínate 100 categorías, vas a crear 100 widgets diferentes, ¿no? No es la voz. Pero ¿qué tienes acá? A ver, Car Product. Ah, mira, aquí está tu animación. Mm. Haces, bueno, la rotación con pi. Lo animas después del primer frame. ¿Qué haces en el animate? Hace bastantes validaciones. Si es la primera vez, ya, aquí le das el delay de acuerdo a la posición del elemento. Claro, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero se anima primero y el segundo va a tener más delay, igual que el tercero y el cuarto. Entonces, por eso que se anima así escalonadamente. 1, 2, 3, 4. Está bueno. Y aquí tienes el Animated Builder. A ver, gente, ¿qué dicen? ¿Qué tal les pareció este? Zinedine, ¿qué tal? Zinedine Jean-Pierre. ¿Vas a donar de premio, dice, un pollo a la brasa para la gente? Ojo que este challenge, este reto fue, o sea, sin nada a cambio. O sea, ellos se ofrecieron a hacerlo gratis simplemente por pasión, por amor al código. Pero bueno, podemos ver si sale algo, ¿no? Incluso ellos van a donar el código, así que para ustedes. Espero que valga la pena. ¿Qué dice? Está bueno, está bueno. A ver. Daniel, quiere su dash. El tema es que estás en España, pues, Daniel. Si estuvieras en Perú hace rato, ¿cómo hago para enviar a España? El otro día estuve preguntando para enviar un dash a Sudamérica y querían cobrar 100 a 150 dólares. Solamente por el envío de un peluche chiquitito. Así que no sale a cuenta, ¿no? Lo mejor sería cuando viaje poder llevar dashes y regalar a la comunidad. Edwin dice que ganarse ya la Mac, ¿verdad? Sobre los que me preguntan de la Mac, ya tengo un posible comprador que mañana ya lo defino, confirmo. Así que mañana los que me han mandado correos les aviso si es que todavía sigue en venta o ya no. Ok. Dasha Ecuador, Brian Cantos es el encargado de la comunidad de Ecuador y él tiene un Dash creo ahí de sobra, así que puede hacer algún concurso o algo para regalarlo. Ok, entonces, bueno, ahí está el código este fue de Ángel. Está bueno el tema del flip. Me faltó aquí el detalle de las letras y cuando seleccionas uno, muestra la línea y la escala. Pum. Ahí está. Vamos con Anuyos. A ver. Stop. Voy al proyecto de Daniel Aranda, que es Anuyos. Es de España. Y voy a correr esto. A ver. Vamos a ver cómo se ve. Azul. Ha separado bien las capas. Utils, Presentation, Domain, Data. En Data tienes los productos. Está bueno. Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Qué tienes en Domain? Tienes el modelo. Está. ¿Y qué más? En Presentation tienes ya toda la parte visual. Ah, tienes un util animated text. Un delayed display. Vamos a ver. Voy a hacer un hot restart para ver de nuevo la animación.
Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está genial, ¿eh? A ver, güey, ¿qué pasa si hago scroll ahí? Está buena, está buena. Ah, está chévere, te quedó bien, Daniel. Y vamos a ver la parte de aquí. Ajá, te quedó también, a ver. Hasta el icono lo animas, al de arriba del drawer. Ajá, oye, te ha quedado bastante bien, ¿eh? Blum, blum, blum. Ahí está, izquierda, derecha. Y, ajá, claro, ya esto ya está bien, otra página. A ver, voy al de abajo. Ujú. Y ahí atrás veo una línea que se ha quedado. Debe ser porque marca la selección en la que está. Oye, te quedó perfecto. ¿Qué opinan, gente? Qué tal le quedó aquí a Daniel? Miren, Daniel de España. Yo me acuerdo cuando Daniel sufría con las animaciones. ¿Te acuerdas, Daniel? Cuando estabas empezando y pedías ayuda en el tema de animaciones que se te complicaba. ¿Y viste cómo practicando ahora tú solito has hecho esto? Eh, Homepage, a ver. A ver, tienes selected. ¿Y esto para qué es? A ver. Tienes aquí el custom drawer. Ya. Tienes un translate para mover esto. ¿Cuándo lo activas? Tienes un stack. A ver, y aquí tienes la otra página. Sí, page index. Claro, de acuerdo a cuál seleccionas, muestras o el perfume, que es la primera, creo. Ajá. O si no, muestras otra página. Ya. Y aquí, ¿qué has hecho? A ver. Esto es para mostrar esa animación, izquierda a derecha. Haces un translate de acuerdo al twin y multiplicas por el ancho. Y aquí tienes varias. Aquí lo único que no me gusta aquí es que tienes un montón de variables de acuerdo a las opciones. Entonces, si es dinámico, ahí petaría, ¿no? Pero esto se puede arreglar. Cuando presionas en el texto. Igual aquí, mira, tienes tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. Esto también puede ser dinámico, ¿no? Si tienes más opciones vas a tener que agregar otro tab más. Entonces, ahí eso lo puedes modificar y lo puedes refactorizar, pero está bueno. Porque mira, acá si te das cuenta es casi lo mismo. Aquí solo cambia el index nada más, ¿no? Aquí esto puede ser una variable. ¿Y qué haces aquí? A ver, select part drawer. Acá tienes números mágicos. Post-text. Aquí, ¿qué haces aquí? Supongo que validas en qué posición está. Hey, top selected, puede ser. ¿Y qué más? Aquí tienes un homepage cuando estás en homepage. Tienes mucha lógica en el homepage. Eso puede ser un poco peligroso, ¿no? Al momento de refactorizar esto, como que todo lo tienes en uno solo. Y aquí visibility, que es el botón de arriba. Tienes un gesture, tab drawer y un animated icon que cambia aquí y aquí. Está chévere, esto me gusta. ¿Y dónde haces esa parte de la línea o del texto? A ver, set state, select controller, select part drawer. A ver, debes tener por aquí widget. No, drawer, aquí está, custom drawer. Aquí está tu custom drawer. A ver, está por ahí Daniel, ¿sí? Sí, necesita un refactor, Brian. ¿Cuánto tiempo tiene Daniel? No sé, Daniel, ¿cuánto tiempo si estás por ahí, estás despierto? Es que estás, Daniel es de España, ya son las 12 y media o una, no sé qué hora es en España, pero Daniel ha mejorado un montón. Si estás, ahí está. ¿Cuánto tiempo tienes viendo Flutter, Daniel?
Ok, no puedo hablar mucho porque me da tos, pero vamos a revisar esto. Eh, algo que Daniel siempre te he dicho es el Spanglish, ¿ya? Sí, eso siempre te lo he dicho. Custom Drawer Reto. Es como que ponle Custom Drawer Challenge, ¿no? Ahí está. Sí, esto nada más no me gusta. Y estoy seguro que esto lo puedes refactorizar y mejorar, hacerlo dinámico. Siempre busca eso. Pero sí, esto ya, conforme revises tu código, tengas un poquito más de experiencia, vas a mejorar aquí. Porque simplemente imagínate cuando tengan que añadir algo nuevo. Entonces, mejor sería que no tengas que hacer nada, ¿no? O sea, porque ya es automático. De acuerdo a la cantidad de elementos, va a ser dinámico. Y aparte por legibilidad, ¿no? Porque tener un widget donde le pases como 10 parámetros como que es muy pesado. 2 años ya tiene Daniel, bien, ha aprendido bastante. Uh-huh. Sí, sí, Daniel, esto lo ha hecho muy rápido también. Como les dije, dejé el reto y al día siguiente o a los 2 días ya estaban ya la gente mandando código. Simplemente yo me enfermé y no pude mostrarlo antes, pero bueno, ellos lo hicieron muy rápido. Y obviamente esto es un juego, ¿no? O sea, no es oye, esto es para la entrevista de trabajo, pero les ayuda para que practiquen y para su portafolio. Y esto ya lo puedes, Daniel, refactorizar después, ¿no? ¿Y aquí estás? ¿Tienes Positioned? ¿Tienes varios Positioned? Y aquí haciendo container, el alto, Twin, Animated Builder. Esto es para Twin Open, Blue y Blue. Hoy se escuchan los claxons hasta aquí. Y aquí está tú. Bueno, a ver, voy a quitarle esto, Daniel, y vamos a ver qué sucede. Ya es la parte de atrás nomás. Ya. Y cuando le doy tab, animated text. Sí, esto se hace más difícil de mantener porque tienes una variable por cada texto, así que. Pero vamos a revisar una. A ver, hey, top selected, top. ¿Y esto qué es? A ver, me parece que esto es la línea. Sí, esta es la línea que se mueve. Y aquí está, ¿no? Tu twin. Y de dónde empieza y lo multiplicas por un valor. Uy, no le puse hot reload. Ahí está. Boom. Y de ahí se expande. Top selected, height. Aquí está. Acá porque has duplicado el length left. El left podría estar en 0 o no. Y esto sí se puede mejorar también. Animated text. Ok, has hecho un widget, para eso está perfecto. Le pasas la duración entre cada letra y expanding la duración de expansión. ¿Cuál es la duración de expansión? A ver. Supongo que esta es la duration between letters. Y esta es la de expansión. A ver, esta es a skincare. Skincare. Ya, la que. Ya, esta es el tiempo que demora en aparecer. Expanding. Y este es el tiempo en cada letra. A ver, 70. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Los he hecho personalizables. Está bueno. Creo que una es el tiempo de expansión y otro el tiempo de cada letra, que es un poco raro eso. A ver, si le pongo acá 300, ¿qué pasa? Bueno, reviso el código, pues. Bueno, acá está para el update. Tienes un timer periodic. Compulsor. Tienes un grab en el cual partes
los elementos por la cantidad de letras. Si sacas las letras y tienes, cada letra es un elemento del graph. Y aquí tienes un Twin Animation Builder. Row widget, get row items, row widgets. Ok, list letters. Text. Tienes un stateful. List letter es una lista de widgets. Ah, ok. Agregas un twin por cada letra. Esto puede ser un poco pesado porque es como si cada letra tuviera un animation controller. Y tienes varias letras en una palabra y tienes varias palabras. Entonces, imagínate cuántos animation controllers están corriendo. Esto pudiste haberlo hecho con un animation controller y con un delay, ¿no? Entre letras, ¿no? Pero bueno, funcionó, pero en temas de performance hay que mejorar, Daniel. A ver, ¿qué dicen, gente? ¿Qué están hablando? Me voy a toser un poco. A ver, ¿qué pasa, gente? Ya, no, nada de peleas aquí esto está funcionando. Falta su refactor, sí, pero está funcionando y lo hizo solo, ¿no? Eh, y eso es lo bueno, ¿no? Porque tú solo, Daniel, te vas a dar cuenta que esto se puede refactorizar y mejorar ahí, y vas a ver en qué cosas podrías refactorizar o qué cosas podrías mejorar de esa animación. Espero que los tips o las cosas que te estoy diciendo, temas de performance y esas cosas, los revises, los tomes en cuenta, pero te va a ayudar bastante. ¿Cómo se podría animar letra por letra? O sea, yo creo que solo necesitas un animation controller, que es el que controla toda la animación. Pues puedes durar 4 segundos o 3 segundos tu animation controller y podrías crear subanimaciones que dependen de ese animation controller, que cada animación va a un intervalo de tiempo diferente. Haces ¿cómo se llama? Interval. Haces un curve animation con un interval. Pero bueno, estoy soplando porque, no sé, ahí todavía quedan dos challenges, vamos a revisarlo. ¿Quién se está peleando? No entiendo. A ver, para banearlo ahorita, a ver, quién está peleando. Bueno, bien, Daniel, felicitaciones, has mejorado bastante. Vamos a revisar otro código ahora. Y que es de Ángel, y está Getobe. Getobe, a ver. Dije que pongan su alias también. Algunos no quieren poner su nombre o prefieren alias. Está bien. A ver. Este es más cortito, se ve. Tienes solamente dos elementos, dos archivos, ¿está bien? Colores y el main. Chico práctico. Se ve el código, sí. Es una vaina esto del post-COVID, que me da a veces mucha tos y no puedo hablar mucho, por eso estoy hablando lento. Ahí está. Corrió. No. Uy, esa animación agresiva. Pum, pum, pum. A ver, de nuevo, hot restart. Huh. Yo creo que la mayoría no ha tenido problemas en este flip, ¿eh? Así que me ha sorprendido en verdad la gente. Cuando enviaron esto, como dije, en 1 o 2 días ya estaba listo, ¿no? Entonces, cada vez van aprendiendo animaciones. Me acuerdo que al inicio, cuando trataba de dejar retos, como que nadie participaba o tenían miedo, no sé, pero ahora como que cada vez se van soltando más. Esto es una forma de practicar, no se olviden. Ok, entonces ya estamos, a ver. Ajá. Uy, también te salió. A ver, voy acá. Uy, también. Gitobe también lo hiciste. A ver. Ajá. Cumpliste el reto también. A ver. Sale que bien agresivo tus animaciones, ¿no? Como que, pero ese es un tema de curvas nada más. Ya, ok, empezamos con... ¿Qué archivo buscamos? El home screen nada más, solo un archivo.
es el main. Es más difícil leer el código como está todo en un archivo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Grilla de productos, ok. Tienes tu Twin Animation Builder, la duración. La duración en base al index. Duración en base al index, ya. Los elementos últimos van a demorar más. A ver. Si le pongo un segundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es la duración y otra cosa es que haya un delay antes de que empiece, ¿no? Entonces, con duración, cuando lo ponen la duración así como que las últimas van a ser más lentas, obviamente. Y se nota, miren. ¿Ven? Pero como tenía 300 milisegundos, casi no se aprecian. Pero sí, las últimas están saliendo más lentas. Hay un detalle, pero te funcionó. Al final todos ya saben hacer esta animación del flip. Felicitaciones, people. Le has puesto hasta opacity para que vaya oculto y vaya apareciendo, ¿no? Bueno, no se aprecia porque está muy rápido la animación. Ahí le has puesto la curva, el bouncing. Si fueras con un elastic... No, ¿cuál era? Un pixie out. Suave, ¿no? Ya está. Esta parte ya la hiciste. Solo ese detalle. Y el animated drawer. A ver. Voy a... ¿Qué están escribiendo? ¿Qué dicen, people? Cristian, ¿quieres hacer retos? Estamos en la comunidad, el grupo de Flutter Dari Español de Facebook. Ahí ponemos retos a veces, o la gente hace consultas y algunos pueden ayudar ahí. ¿Qué fue, people? ¿Siguen peleando? ¿Quién está peleando? A ver, vamos a responder unas preguntas. ¿Les ha dado miedo aceptar una propuesta de trabajo donde piden algo que aún no manejan bien? Ejemplo, test o manejar una arquitectura. No, o sea, si tienes que aceptar una propuesta y te falta eso, simplemente... Y si quieres entrar, obviamente, a trabajar y sabes que te vas a comprometer a aprender, entonces dale con todo. El problema es tener miedo, o sea, es como que, no sé si les conté que cuando hicieron como una convocatoria para los experts de Flutter, que íbamos a viajar a Estados Unidos, ¿quién quiere aparecer en el Boring Show? Y yo me apunté, dije, yo quiero aparecer. Oye, no estoy apareciendo. Ya. Y bueno, me apunté y mi inglés era súper malo, o bueno, es malo, pero en ese momento no tuve miedo a salir frente a cámaras, a estar ahí con la gente de Google al costado y salir en el canal de Flutter. No, me lancé. Tienen que lanzarse nada más. O sea, ¿qué puede salir mal? ¿Qué es lo peor que puede salir mal? No sé, que estés grabando y te caigas de cabeza, nada más. Pero después, o sea, ganas experiencia, ganas visibilidad y te diviertes. Ok, sigo con código. Ahí está chévere esto del OBS y el StreamYard, me gusta. A ver. Enrique, subías muchos videos donde hacías challenge. Eran muy entretenidos, aprendías mucho. Estaría chido que volvieran. ¿Cuál era el problema de esos videos? Es que eran muy largos. Si bien hay gente que los ve, hay un grupo de personas que los sienten muy largos también. O sea, es como que nunca voy a poder complacer a todos. Y el tema era que también demandaban mucho tiempo, ¿no? Como, ¿se acuerdan de los videos de la pizza o del café? Bueno, de la pizza más que todo. Me tardó como 4 horas y media. Imagínense, 4 horas y media estar haciendo. O sea, lo más fácil es hacer el reto. Lo difícil es hacer y grabarlo, ¿no? Grabar el proceso. Por eso que a veces ahora hago speed code. Bueno, ya no estoy haciendo mucho, pero bueno, voy a ver si retomo. Ya son 7:18. Quiero hacer otro tipo de videos, ¿no? Un poco más entretenidos y más genéricos, ¿no? No necesariamente enfocados a Flutter, sino a desarrollo o qué cosas cool se pueden hacer desarrollando aplicaciones.
Tengo un playlist de animaciones en el canal. Revisen este canal, en los playlists hay animaciones. Ya, ahora sí, seguimos viendo el código. Tienes un delay y de 300 milisegundos y haces un forward. Dispose. Y aquí tienes varios animate. Ok, está bien esto. O sea, esta es la idea, ¿no? Con un animation controller y varios twin. El tema es que mejor es hacerlos dinámicos, obviamente, y no crear uno manual. Y está bien que les pones un intervalo de cada uno con su delay. Empiezas de arriba con un delay y acabas al final con... Bueno, sí, acaba en 1. Pero sí, el último acaba al final, obviamente, porque así lo has puesto. Pero sí, sería mejor que sea dinámico esto. Y aquí tienes el tema del texto, Cascade Text. Casi todos han creado su widget, creo. El texto está chévere. Incluso podrían hacer un package de eso, si lo mejoran. No sé si exista, pero sería una buena idea, ¿no? Un animated... Bueno, existe un animated text, creo. De repente un pull request agregando este tipo de animaciones, no sé. Ok, aquí tienes un gesture, tienes un stack y aquí tienes un positioner. ¿Qué haces con este positioner? Para saber qué haces, lo borro, grabo, presiono. Ya, este es el que muestra la línea. Tienes un scale y tienes un translate. Tienes scale, translate, hay que tener cuidado con el performance. Scale, translate, opacity, luego un scale. Sí, hay que tener cuidado ahí. Ese es un scale. Y aquí le vas cambiando el ancho, ¿no? 1000, ¿por qué 1000? Fue random. Aquí podrían también usar el valor del media query, ¿no? O sea, ¿por qué irte hasta 1000? ¿No? Media query width y sacas el ancho. A ver, presionas y se expande, ¿no? Y ese es el scale, supongo, el que tienes aquí. Acá tienes 10.000, ¿eh? Tienes que tener cuidado. ¿Y qué más? El tema de los textos. Aquí tienes letra, haces un for, sí, haces un for y haces un translate de los textos. Haces un offset de abajo para arriba, ¿no? Van apareciendo, sí. Y ponse widget value. ¿Qué es lo que cambia? El i, font size. A ver. Pum, pum, pum. Bueno, el i es la letra. El widget value es el cascade. ¿Qué será el widget value? La animación. El valor de la animación. Cada una tiene un distinto valor y es... claro, está bien. Cada una va mostrándose. El tema es que solamente tienes un for y no hay ningún delay ahí. Parece que todas se animan al mismo tiempo. Todas las letras, digo. Tiene como un delay. Translate. Sí, pues entonces, de acuerdo al índice, sí. De acuerdo al índice le empujas un poquito más, ¿no? Tienes toda la palabra, sacas la letra y en los últimos van a demorar más. También es válido. Oye, te quedó bastante bien, ¿eh? Es el código de Getobe. También lo voy a poner ahí. Está bueno. A ver, probamos de nuevo. ¿Ven esto? Bueno, aquí yo le puse más, creo, más time. No, esto está... Aquí está el error que te dije del duration. Build. Tienes grid products y el problema de ponerle duration, que la duración se expanda de acuerdo al index, es esto. Es ese scroll y los últimos todavía demoran, ¿no? Y ahí está, es mejor un delay ahí que un duration, que los que están últimos demoren más, ¿no? Mira. Y ahí no se ve nada. Ahí está el bug. Pero lo demás está bien. Y estos se vuelven a recrear porque estás en un list view. Un grid view builder. Entonces los que no se han visto se vuelven a recrear. A menos que uses un... ¿Cómo se llama? Me olvidé. Keep Alive Parent Mixing, algo así, donde se mantiene en su estado. Pero ahí está. Así, stop. ¿Qué dice, gente? ¿Siguen peleando? A ver. ¿Qué onda ya, Martín?
Flare tips. Sí, ya no estoy haciendo flare tips, ya no se me ocurre nada. Es que ustedes ya saben todo ya. No sé qué voy a poner. A ver, vamos con el último código antes ya de compartirles los códigos. Y bueno, ustedes eligen. A ver, ahorita cuál les está gustando más de. El primero fue Willington, después a Ángel, después a Nuyos, que es Daniel Aranda. Y este fue Getobe. Qué monse, tenía preparado aquí. Tenía preparado la imagen de los que están participando y no lo puse. Mi error. Ahí se ve, ¿no? Getobe. Ese es de Getobe. Lo que pasa es que recién estoy viendo esto del OBS, pues, gente. A ver. Ya, el siguiente, ustedes eligen cuál les gustó más. Bueno, si no se acuerdan los nombres, 1, 2, 3, 4. Y voy a mostrar el quinto ahora, que es el último. Y es de Juan Carlos. Juan Carlos es de Perú. A ver. Voy a correr esto. Y voy a cambiar también el nombre. Juan Carlos. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Juan Carlos Ramón. Ahí está su foto y su... Debí poner hace rato eso, me olvidé de los demás. Son varias cosas que estoy chequeando aquí. Gente, ya dejen de pelear porque si no los voy a banear a todos. Y ya no voy a seguir compartiendo contenido. A ver. Más bien compartan qué les pareció, a qué les está pareciendo este challenge. ¿Qué opinan? ¿O cuál les va gustando más? Ok, a ver. Ya se pasó tan rápido. Está compilando muy rápido esto. Ok, ahí no tiene animación. No, lo que pasa es que en el diseño original la animación va cuando presionas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Ajá. Ahí está la animación. ¿Te quedó? Chévere, Juan Carlos. Voy a presionar Wristwatch. Línea, expansión y animación. Vamos a ver si hago scroll y los demás... Ah, bueno, solamente tienes 4, no puedo. Me estafaste. No, pues está bien, está bien. Qué chévere el icono de arriba también, ¿no? Que es como... Lo estás haciendo como... Algunos lo hicieron con el Animated Icon seguramente. Miren, cuando presiona el Hamburger Menu, el botón arriba, pum, tiene como un splash. Has tratado de imitarle el reto, está perfecto. Y cuando lo cierro, regresa, hace un giro y vuelve a su posición. Miren tiene un círculo que se va expandiendo. Ahí está. Es como un splash circular. Y luego se muestra el drawer. Está chévere. Y creo que están con delay también. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí. Y las letras también. Tiene esa animación. Oye, te quedó bastante bien, ¿eh? Ahora sí, voy al elemento skincare y la línea aparece en esa fila. Boom. Uy, un error, un bug. Pero este es mínimo. Simplemente es un pixel overflow del tamaño del texto. Vamos a ver cómo lo has hecho. Tienes views, core. Está bien separado en carpetas. Tus providers aquí. Has usado Riverpods. La data, constantes. Wow. Chévere las constantes con K, así tipo lo que usan en el framework de Flutter. Animaciones, altura, ancho, margen. Está chévere. Está bien ordenado. Estás como que si te hubieras presentado una entrevista. Animaciones aquí separados. Y esto de la estructura de folder es preferencia personal o del equipo. No hay algo que diga esto así se debe hacer. Así que no se asusten tampoco con eso. ¿Qué tienes aquí? A ver. Home. Ya, empezamos por Home. Ajá. Me gusta que está bien modularizado. Mira, has usado aquí Riverpod, el Provider Scope. Tienes el Animation Controller, el Drawer y el de las categorías. Supongo que el de las categorías es el Flip. A ver, voy a Category Animation Controller. Y tienes On Top. Y esto no sé qué es. Hyping Margin Left. Tienes dos animaciones.
Aquí tienes la de el Text Color Animation y el Reveal Animation y el Text App Animation. Aquí tienes todas las animaciones del texto. Aquí estás con el tema del texto. Ah, ok. Estas son las de aquí. Uy, perdón, ¿qué hice? Las de aquí. Ajá. Este es de Category. Ok, esas son las categorías que estás animando. Y la otra es del Drawer. A ver. Aquí que tienes la de... También. Text Up. A ver. Siguen peleando. El de Getobe. Tú no eres Getobe. No vale autonominarse. El 2. El 2 fue de Ángel. Sí, la animación del menú está bien chévere, ¿no? Me gusta. Gustei da animação. Armando, sí, está muy buena la animación, muy bom. La letra K, ¿qué significa? No tengo idea, ¿verdad? Pero sí, las constantes de Flutter la nombran con K, ¿no? O sea, si ponemos K toolbar, así están las constantes de Flutter, ¿ven? ¿Qué será? ¿Alguien sabe la respuesta? No tengo idea. K Interactive Dimension, K toolbar height, pero sí, le ponen la K adelante. Aquí están, a ver. Videito de Riverbot. ¿Se acuerdan el app que hice del carnet de vacunación? Creo que lo tengo ahí en video. Lo voy a pasar a Riverbot, pero creo que lo hacemos en vivo mejor, pero en otro en vivo. Porque ahorita no he visto, solamente he leído la documentación de Riverbot, así, lo que dice en la página. Después no he probado nada. Pero tampoco creo que sea complejo, ¿no? O sea, el objetivo de los state management, ¿qué es? Ayudarte a proveer dependencias, actualizar valores y escucharlos, nada más. Entonces, ahí está. Lee Chan dice, la segunda animación es cuando cierras el drawer, las letras las ocultas de arriba abajo. Es rápida, pero se bueno. Aquí. A ver. Revisamos código. Uno es category y otro es drawer. Category with word. Es que mira, aquí hay animaciones para las letras y aquí en drawer también es para las letras. Este es opacity animation, text up. Esto es para el texto, para que se eleve esto. Supongo que es esto. Entonces aquí, ¿qué haces? Partes, mira, text animation. Aquí invoca text up animation. O más fácil es, voy a guiarme por los componentes, ¿ok? Ya, product page, custom drawer, no, custom drawer, su custom drawer, lo ha separado muy bien, mira qué ordenado está. Voy a custom drawer button. Y tienes un consumer acá, estás usando Riverbot, y estás escuchando el drawer animation controller, que se invoca cuando presiono esto. Entonces, este custom drawer button está escuchando ese cambio o esa animación. Y aquí tienes un gradient animation donde tienes un drawer button o drawer button splash. Aquí tienes una animación para ese botón nada más. Eso está bien completo. Cuando presiono el botón hago un reset y hago un toggle de la animación, que es lo que hace un forward o reverse. Está bueno. Y aquí tienes el drawer button splash. Has creado tu gradient animation y tu icon animation. ¿Qué hay en icon animation? Tienes un animated icon, que es cómo cambia de menú a una X. Esto es cuando el progreso empieza, o sea, cuando está en 0.1 ya avanzó, cambias. Y si no, se comporta como un K-menu item, que es un asset que tienes aquí, que debe ser este, supongo. Uy. Este. ¿Y qué más? Bueno, estamos aquí. Este código está bien chévere para repasarlo y para aprender, ¿no? Para aprender el tema de animaciones. Van parte por parte. O sea, quieren aprender primero cómo animar este
drawer, revisan este componente Custom Drawer Button. Y está. Y ahí empiezan a ver qué está haciendo. O sea, probando, ¿no? O sea, borrando. Pero así es como se aprende. Miren, a ver, si yo le pongo aquí un... ¿qué voy a ponerle? A ver. Voy a reemplazar esto por un icon. Refresh. No sé por qué uso refresh siempre. A ver. Ya. Ven que esto es lo que está mostrando aquí. Él está usando... ¿Por qué no usaste, verdad? ¿Hay un menú? Aquí hay un icono de menú. O no, capaz no es parecido, ¿no? O sea, no me he fijado. Pero estás usando tu propio asset. Pero es igual, ¿no? ¿O no? ¿O no se equivoca? No, parecido, ¿eh? Este tiene 3 líneas, pero bueno. Y después presiona, cuando la animación corre, cambia el animated icon, haces un color alert para que cambie el color de acuerdo al progreso de la animación y un clan para que no te pases. Está bueno. Muy bien, Juan Carlos, ¿eh? Me has sorprendido, en verdad, con tu código y el resultado. O sea, todos lo han hecho muy bien, pero me gusta el orden que has tenido para hacer esto. Miren, está usando el animated icon, el animated widget, donde no necesitas un set state para que refresque o un animated builder aquí encima. Simplemente la animación que le pasas al constructor padre, al isEnable, y automáticamente cada vez que la animación padre se refresque, va a actualizarla. Entonces, el progress value, bueno, acá accedes con el listen. Esto ya lo he mostrado en unos videos sobre cómo acceder aquí. Tengo un video Animated Builder versus Animated Widget, así que si no lo han visto, revisen. Sí, está súper ordenado. Y esto, Juan Carlos, no sé si estás por ahí. Si estás por aquí, escríbenos, porque tu código también va a ser compartido y de hecho que le va a gustar a la gente. Ditoar, ve ese código y se viene. Gente, creo que todos han hecho un buen trabajo, así que a todos dejarle su estrellita en su código. Un voto para Juan Carlos ahí. Ya, bueno, seguimos. Eso solamente es el drawer, el drawer button. Y ahora vamos con y está muy chévere, en verdad. Y el products, vamos a la parte de products. Those others, don't save. Ya, products page. Aquí tienes, ¿qué más? El search button, filter by title, todo lo ha separado en widgets, miren. Está usando cons. A ver, tienes linked warnings. Los únicos warnings que tienes un to do aquí. Aquí no, perdón, este es de... No tienes ningún link warning. Mira, porque este es de Willington, este es de Getobe y este es de Ángel. No tiene ningún link warning, ¿eh? Ese es un buen punto. Cuando a veces evaluamos código, nos fijamos en cuántos link warning tienes, porque ya tienes el Flutter link integrado dentro del proyecto Flutter. O sea, ya te está diciendo qué partes de tu código te va a resaltar porque necesitas corregirlo, como un cons, si le quito el cons va a salir ahí. Entonces, ya si no haces, si ignoras eso, es como que, ¿qué más vas a ignorar, no? Cuando te hagan un review de código, un peer review, cuando envías un pull request, estas cosas como que no deberían pasar, pero ahí está, todo está bien ordenado. Product Grid, Consumer Widget de Riverpod. Estás escuchando el provider de productos que tienes en tu provider de productos. Seleccionas la categoría, haces un filtro por categoría y si la categoría es tal, muestras el producto. A ver, perfume. Mira, o sea, estás mostrando productos de acuerdo a la categoría que has seleccionado. Hasta eso está completo. Ya, traes los productos de acuerdo a la categoría que tienes filtrada. Sacas un aspect ratio. ¿Y qué haces con el aspect ratio aquí? Lo calculas en base al alto. Bueno, acá tienes unos valores mágicos que te da un aspect ratio que podrías usar para mostrar la grilla. Está bueno. Y en Products Page tienes tu Grid View Builder. Tienes tu column, tienes tu expanded. Aquí incluso, claro, si es par, impar. Ya. ¿Qué falló aquí nada más? El tema de... estás animando también el texto aquí. Esta era la animación de ahí. App Animation. Products Page, sí, estás en...
El tema es claro, es que este subname es el que pasó 3 líneas, ¿no? Por eso. Pero no, el primero. Este product name se fue el de aquí a 2 líneas, por eso no hay suficiente espacio, ¿no? Aquí podrías ponerle simplemente el subtitle, o max lines 1 solamente por ahora, y ya, para corregir ese problema. O le puedes poner ¿cómo se llama? Elipsis. Bueno, ya, mucha cosa. Después, ¿qué más? O sea, esto también tiene animación, ni me he fijado, a ver. Ah, ya, es cuando selecciono uno. Ah, sí, que va de abajo hacia arriba. No me había fijado eso, pero bueno, también le agregaste animación ahí. Este es el Category Animation Controller. Y lo único que hace es un translate. Controller, text animation. Le pasas el index del que está animándose porque va escalonado, ¿no? Los primeros se animan primero. Sí. Ah, así es como controlas, ¿no? Pasándole el index del elemento. A ver. Estás en Product Page, Text App Animation. Ya, está simplemente abajo hacia arriba. Y está bien estructurado, ¿eh? Me gusta. ¿Y ustedes qué opinan, gente? ¿Han visto código así? ¿Les agrada o no les gusta? El que no veo es dónde giras. Ah, Image Animation. Solo en la imagen gira. ¿Solo en la imagen gira? Qué raro. A ver. Pensé que todo el del cart. Es que el texto. Ah, claro. Todo. Sí, me equivoqué. Esto es todo el cart con la imagen. Entonces aquí tienes un image row y aquí estás escuchando la animación del category y tienes el rotate animation de acuerdo al index también. Y acá igual, usaste el entry, la rotación en i y está bueno. Rotate animation y aquí estás, ¿no? Usas el interval. ¿Por qué usa el interval? Para decirle que de acuerdo al índice de los elementos va a empezar a tal determinado tiempo. Entonces, los que están primero se animan primero y después los demás, ¿no? En base al cálculo que él está haciendo. Que lo ve muy pixelado. Bueno, ya el código los voy a compartir ahí. Otro voto para Juan Carlos. Está chévere. Está chévere. Me gusta. Sí, me ha gustado bastante este código. Me está gustando bastante este código. ¿Qué más? Bueno, ya, ahí está la animación del productos, del texto de aquí, del drawer también. No, del navigation drawer button. Pero falta el custom drawer, que también lo completó Juan Carlos. Ahí está, listo, ¿no? Igual, llama a Riverbot para pedirle el provider de la animación. Y a ver qué tiene acá. No está implementado, dice. ¿Qué dice? ¿Y cómo funciona? A ver. Sí, está animándolo. Tiene un drawer. Drawer slide, sí tiene acá. Creo que es. Drawer animation controller. O sea, solamente lo usaste para. A ver, drawer animation controller. ¿Dónde está? Drawer animation controller. ¿Por qué me manda? Ahí está. Aquí tiene su controlador para el drawer. Y dentro, y tiene subanimaciones que dependen del controller del drawer. Icon, del button splash y del slider. Aquí está. De -1 en X, 0 y ya está. Le das una curva y una curva de reversa también. Bueno, le estás dando el intervalo aquí. A ver. Ahí está. Tienes el slider, ¿qué más? Tienes el panel top, el bottom panel.
¿Y para qué es el panel top y bottom? Lo has partido en dos, ¿eh? Ah, miren. Interesante. O sea, sí está... Claro, son dos bloques azules los que has creado. Y aquí has metido los textos nada más. Ahí están los bloques y los textos. ¿Y qué haces con el top panel y bottom panel? Tienes un reveal animation donde le pasas el alto y de acuerdo a eso que haces la separación de las vistas, ¿no? Pum, ahí está. Pero lo haces en base al punto de quiebre, que es depende de dónde selecciones. Skincare, pum, ahí está. Y esto no lo había corregido. Qué raro. Aquí debe ser uno nada más. Oye, me estoy pasando la hora, gente. ¿Siguen vivos? ¿Están ahí despiertos? Ahí está Juan Carlos. Spare alright with value. Juan Carlos quedó muy bueno, tiene mucho aquí. Sí, yo creo que Juan Carlos, bueno, todos lo han hecho bien, ¿no? Pero el código de Juan Carlos está bien ordenado como para que puedan aprender un poco, para que podamos aprender un poco. Y aquí que tienes el custom drawer, los elementos, custom drawer option. Está bien separado, mira, y aquí tienes los widgets, las categorías, miren, aquí está. Lo estás haciendo dinámico, está perfecto. Estás recorriendo en base a la categoría seleccionada. Tienes un gesture detector. Y aquí tienes varias lecturas. Estás actualizando los estados de la posición en la que das tap para hacer la línea. ¿Y qué más? Tienes tu stack con slide fade hyping, animated text. A ver, ¿qué pasa si le quito? Este es el guión nada más, no sé. Ya, este es el que controla esa animación, ¿no? Le pasas el index, el texto, el index. Aquí le pasas los caracteres en un array de cadena. No, acá le pasas el string en un array de cadena. Azul. A ver, ¿qué haces aquí? Y aquí el width basado en la animación, ¿no? Hypen width. Le pasas el width. ¿Y qué haces con el width? Twin, terminas en el ancho total, ¿no? Está bueno, aquí no estás usando números mágicos como ponerle 1000 o multiplicándolo por otra cosa, pero está mejor, ¿no? Está bueno, así debe ser. Y aquí el alto, Kaipen Hit, esto es una constante. ¿Y qué más? Container. Si puede mostrarse, ¿no? Estás haciendo un slide transition. Esto es para ir de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué más? Row, false, children, custom drawer option. Aquí también tienes el animated text y on tap drawer option. ¿Qué es aquí? A ver. Este es el efecto de tap, dices. El offset de X. Can show on tap animation. On tap animation. Aquí le pasa la animación. Y aquí igual otro animated widget. El scale que va creciendo de acuerdo al progreso. Y aquí tienes un radial gradient. ¿Esto para qué lo...? Este puntito que está aquí, tú también lo has creado, ¿no? Yo pensé que era del simulador, pero esto es lo que está mostrando ahorita. Hay un splash circular, ¿no? Creo que a la mayoría le ha gustado el código de Juan Carlos. Que hacen todo tipo de pantallas. Bueno, puedes usar media query, ¿no? Para calcular el height o el width de acuerdo al porcentaje que quieres mostrar. Porque si pones fijos, como que es más peligroso cuando tienes distintas resoluciones. Sí, o sea, ha sido bien detallista porque ni siquiera yo me he dado cuenta de
de que había una opción, un efecto al seleccionar la opción blanco. Voy a ver el video de nuevo. Sí, recién lo estoy viendo. Hasta eso se hecho. Yo creería que ese splash blanco que se muestra. A ver, yo creería que ese splash blanco cuando seleccionas es para demostrar que ha hecho touch en esa demo. Ese es el original. Le ha quedado igualito. Solamente el overflow nada más, pero es por el tema del texto, que es muy largo. Pero le ha quedado muy bien. Creo que vamos hasta las 8 nomás, 8 de la noche. En 10 minutos cerramos. Bueno, la mayoría ha votado por Juan Carlos. Todos lo han hecho bien y esto, bueno, no hay premio, ¿no? ¿Quieres premio, Juan Carlos? A ver, creo que podría aprovechar el hecho de que Juan Carlos esté en Perú. Juan Carlos es de Perú, así que es más fácil enviarle algo, porque hay gente que ha participado de otros países y es más complejo, como les dije, ¿no? Intenté preguntarle otra vez cuánto me cobran por enviar un Dash a Sudamérica. Le dije Ecuador, Colombia, me dijeron 100, $150. A ver, quito esto y seguimos viendo la belleza del código aquí. Está muy bueno, Juan Carlos. No habías participado en otros challenges, ¿no? O no te hemos visto muy activo en el grupo de Dar en Español que tenemos en Facebook, pero estás bienvenido ahí. Te ha quedado chévere en los paneles aquí. Has creado tu reveal animation. Tienes para crear un montón de packages. Si estás con tiempo, pues tú mismo eres, ¿no? Creas package para la comunidad, open source, te ayuda al portafolio. Como dije en uno de los videos que tengo para conseguir trabajo, esto ayuda bastante. Personas o reclutadores o los mismos desarrolladores son los que a veces reclutan. O sea, son los que te contactan, te dicen, oye, esta persona es muy buena desarrollando, he visto su código open source, ha creado tal package, y ellos son los que pasan el contacto a los reclutadores, a los de recursos humanos, y ya ahí te contactan. O sea, no necesitas mostrarle un certificado de has estudiado 100 horas Flutter, no sé, bueno. Certificados es lo último que vemos nosotros al momento de contratar a alguien, y ya. Este es un uso de Media Query, por ejemplo, cuando me preguntan cómo obtener el tamaño de acuerdo, para no poner un número fijo, ¿no? Entonces usas Media Queries, with, puedes dividirlo, o lo que sea. Juanca. Bueno, a ver, bueno, ya, la gente ha decidido, así que Juan Carlos, tú eres el ganador. Y vamos a compartir el código también. Al final del video me dan un poco de tiempo y yo pongo los links en la descripción del video de los repos de cada uno. Y el otro día el equipo de Flutter me envió un peluche, un Dash y otras cositas más, pero yo ya tengo uno, miren, aquí está. Este es el mío. Este es Dash, es la mascota de Flutter. Ahí está. Y así que te puedo dar el que me mandaron como un premio por colaborar con la comunidad, porque esto va a quedar para ellos. Está en bolsita todavía. ¿Qué dices? ¿Está bueno? Sí, estuvo bueno en verdad. Me ha gustado la revisión de código. Los códigos que han mandado están muy buenos. Espero que los tips también que he dicho hayan ayudado un poco para que puedan mejorar. Refactorizar, porque esto queda para ustedes. Y a ver, ¿estás por ahí, Juanca? El review, sí, no he hecho live coding, he tratado de romper código más que todo. Pero bueno, entonces este Dash se va para Juan Carlos. Eres me dijiste que eras de Huancayo o Ayacucho. Huancayo creo, ¿no, Juan Carlos? Voy a ver nada más cómo enviar esto. No creo que no haya problema enviar aquí dentro de Perú. El problema es enviarlo a otro país. Ahí es un tema, es muy difícil y costoso.
Y, y como esto fue sin nada a cambio, o sea, esto fue un reto, oye, ¿quién se anima a hacerlo, no? No fue, oye, el que lo hace se gana un premio, así que mucho mejor aún porque es algo, lo han hecho de manera desinteresada. En ningún momento dije que iba a regalar algo. Así que esto queda, pues. ¿Qué dice ya Martín? Terminado un feature. Ya Martín sigue chambeando. Ya Martín, ¿qué pasó? Te están explotando. Y es hora de descanso. A ver, ¿cómo conseguir una API? Un video explicando cómo consumir una API. ¿Eso lo has dicho ¿lo estás comentando de broma o es real? Lo que pasa es que siempre menciono, ¿no?, que estos temas de consumir API o hacer layouts lo encuentran en la documentación, en Stack Overflow o en YouTube, ya existen. Esas cosas como que ya existen. Entonces, los challenges o los retos que yo hacía son más que todo porque esas cosas no las veían en internet, no las encontraban tan fácil. Así que es por eso que ese tipo de contenido no trato de no hacer porque hay mucho y pueden encontrarlo en la web fácilmente. Ahí está, Juanca. Felicitaciones entonces y ya coordinamos por interno a ver cómo hacemos para enviarte, ¿no? Me das la dirección y yo te aviso cuándo lo envío y todo. Gracias, Daniel, en verdad, has mejorado un montón. Gracias. Y nada, espero algún momento ir a España ahí para llevarte un dash. Y bueno, people, algo que decir antes de ya cerrar este live, que ya ha durado más de una hora, ya va a ser 1 hora y media, así que gracias a las 2 personas que están conectadas viendo el live. Está como el meme ese de la ranita, que gracias por quedarse en el live. ¿Alguien lo tiene por ahí? Quiero mostrarlo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que tengan? ¿Quieren más challenge así? O sea, no prometo regalar Dash en cada challenge porque no tengo los suficientes. Pero, o sea, como una forma de compartir, yo creo que está bien, ¿no? O sea, al final, ustedes no hacen esto por un premio, por algo, sino lo hacen para que ustedes mismos aprendan y para... el mejor premio que pueden obtener es visibilidad, gente. Porque este video va a quedar aquí en YouTube y las personas van a ver, oye, estas personas cómo han hecho este reto, ¿no? O sea, sabe codificar en verdad. Entonces, creo que ese es el mejor premio, la visibilidad para ustedes. Y ya. ¿Dónde puedes conseguir un Dash? Google o el equipo de Flutter lo regala. No lo venden, lo regala, pero recomiendo que ellos lo regalan en base a la contribución que hace. O sea, si ven que una persona está contribuyendo, creando contenido, ellos se lo mandan a su casa, ¿no? Síganme, les voy a dejar mi cuenta de Twitter ahí. Si es que no tienen Twitter, deben crearse Twitter porque la comunidad de Flutter mundial anda activa en Twitter. Entonces, si ustedes me etiquetan, quizás les puedo ayudar dándole un like, o si comparten algo, los puedo retuitear, ¿no? O sea, he creado un package, dicen, entonces puedo ayudar a retuitear y ahí es donde tienen visibilidad de la comunidad de Flutter en general, lo que es las personas, el equipo de Google Flutter es el que regala estos dashes. Así es como he conseguido también algunos, o en eventos que han habido presencial, pero eso es antes del COVID, pre-COVID, he podido conseguir dashes. Hubo un evento donde incluso había una máquina esas donde expenden peluches, entonces había un montón de dashes dentro y era gratis, ¿no? Solo hacías tu cola y tenías que usar la palanquita esa para ubicar el dash y capturabas y te llevabas el dash, ¿no? Ese fue un evento de Flutter en Nueva York. Estuvo muy bueno ese evento. Y en eventos así, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Para nosotros es difícil ir a un evento en San Francisco, en Nueva York, o un Google I.O. porque es caro. Pero queda contribuir y que los del equipo de Flutter vean, oye, este chico, esta chica contribuye, le voy a dar un dash de regalo, y ellos sí lo mandan desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Es otra forma. Bueno, gente, 2 minutitos. Y bueno, creo que de mi lado es todo. Así que yo me voy despidiendo y se me cuidan. Voy a dejar los repos en la descripción. Revisan en 3 minutos o 5 minutos, lo revisan.
Y ya, gracias a todos. Juan Carlos, felicitaciones. Y ya nos estamos viendo, gente.